Hola muchachos, en la clase de hoy vamos a trabajar lo que es un factor integrante. Entonces, la idea es que nosotros tenemos una ecuación diferencial de primer orden en su forma normal, que ya está escrita en su forma normal, y hemos hecho la prueba y esa ecuación diferencial no es exacta. Entonces, muchas veces, aunque la ecuación diferencial no es exacta, es posible que exista una función que yo aquí estoy llamando mu de xy, una función que puede depender de x y de y, que cuando multiplico toda la ecuación diferencial por ese mu de xy, se me convierta en una ecuación diferencial exacta. Si yo logro encontrar ese mu de xy, ese mu de xy se denomina un factor integrante o un factor de integración. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tarea? Supongamos que nosotros tenemos la ecuación diferencial escrita ya en su forma normal, que es m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. Ya sabemos entonces que esta ecuación diferencial ya hicimos supuestamente la prueba y no es exacta. Entonces, la idea es que nosotros podamos hallar un factor mu de xy. Entonces, vamos a multiplicar toda la ecuación diferencial por mu de xy y nos queda mu de xy por m de xy por dx más mu de xy por n de xy por dy igual a 0. Y se supone que en este punto la ecuación diferencial es exacta. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es poder hallar quién es ese mu de xy que me va a hacer la ecuación diferencial exacta. Acá hay una cosa para aclarar. Y es que a veces el factor de integración no es único. Pueden existir varios factores de integración, infinitos factores de integración. Bueno, entonces eso es necesario tener la claridad en ello porque muchas veces en la solución, cuando lo resolvemos y nos damos cuenta comparando con otra persona que encontró otro factor de integración, podría ser totalmente válido en los dos casos porque el factor de integración no es único. Bueno, entonces, si nosotros estamos suponiendo que esta ecuación diferencial es exacta, tiene que pasar que, según la teoría que veíamos en la clase de ecuaciones diferenciales exactas, que lo que acompaña el diferencial de x, si lo derivo respecto a y, me tiene que dar igual a lo que acompaña el diferencial de y derivado respecto a x. Es decir, la derivada en este caso de mu, voy a omitir las variables x y y para no hacer la notación muy engorrosa. Entonces, la derivada parcial de mu por m respecto a y perdón, respecto a y tiene que ser igual a la derivada de mu por n respecto a x, ¿no? Según lo que veíamos en la clase pasada, si derivamos esta parte respecto a x, respecto a y, nos tiene que dar igual a la derivada de esta parte respecto a x. ¿Listo? Entonces, si yo estoy suponiendo que la ecuación diferencial es exacta, entonces tiene que pasar lo que tenemos de acá. Bueno, pero, ¿qué significa esto? Esto significa que cuando nosotros tenemos m por n
un mu por m, perdón, y lo vamos a derivar respecto a y, eso es la derivada de un producto. Entonces, ¿cómo sería esta derivada de este producto? Entonces, eso sería, por las reglas de derivación, sería la derivada del primero, es decir, la derivada de mu respecto a y, por el segundo sin derivar. Para que quede claro que no estoy derivando el segundo, lo voy a escribir de primero, más el primero sin derivar, es decir, mu, por la derivada del segundo, es decir, la derivada parcial de m respecto a y, ¿no? ¿Por qué? Porque es que aquí tengo mu por m y lo voy a derivar respecto a y. Entonces, como tengo una multiplicación, entonces tengo que tener en cuenta la derivada del producto. Lo mismo en el lado derecho. Si tengo mu por n y lo voy a derivar respecto a x, entonces tengo que usar la derivada del producto y me quedaría derivada del primero, que sería la derivada de mu respecto a x, por el segundo sin derivar, es decir, por n, voy a escribir la n al inicio para que no nos confundamos, más el primero sin derivar, es decir, mu, por la derivada del segundo, es decir, la derivada de n respecto a x en este caso. Entonces ahora lo que voy a hacer es pasar todo lo que tiene mu para un lado y las demás lo voy a pasar para el otro lado, todo lo que tiene el mu solito, ¿no? Entonces, este mu por derivada de m respecto a y y el mu por derivada de n respecto a x al lado izquierdo y lo demás al lado derecho. Recuerden que yo lo que estoy haciendo es intentar ver quién es mu. ¿Listo? Entonces, si hacemos ese proceso como les acabo de mencionar, entonces nos queda que mu por la derivada de m respecto a y menos mu por la derivada de n respecto a x es igual a n por la derivada de mu respecto a x menos m por la derivada de mu respecto a y. Listo. Y ahora en la parte izquierda puedo sacar de factor común el mu. ¿Listo? Entonces nos queda mu por la derivada de m respecto a y menos la derivada de n respecto a x igual a n por la derivada de mu respecto a x menos m por la derivada de mu respecto a y. Listo, entonces como en el lado derecho tenemos las derivadas de mu, entonces voy a pasar el mu del lado izquierdo que está multiplicando, lo paso al lado derecho a dividir. Entonces, si lo paso al lado derecho a dividir, me queda que la derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x es igual, ese mu que lo voy a pasar a dividir, lo voy a escribir de esta forma. 1 sobre mu por n por la derivada de mu respecto a x menos m por la derivada de mu por la derivada de mu respecto a y. ¿Listo? Que pues nosotros acostumbramos para lo que queremos, como queremos hallar mu, lo vamos a escribir en el lado izquierdo, que es lo mismo, simplemente cambio de lado, 1 sobre mu por n, la derivada de mu respecto a x, menos m por la derivada de mu respecto a y,
escribí la misma igualdad, solo que la escribí en otro orden, ¿no? Por la derivada de m igual a la derivada de m respecto a y menos la derivada de n respecto a x. Entonces, enfocándome en que yo quiero hallar mu, acá me salen algunos casos. Y es que como aquí me aparece la derivada de mu respecto a x y la derivada de mu respecto a y, es posible que se den algunas cosas. Por ejemplo, es posible que mu solo dependa de x. Es posible que mu solo dependa de y. O es posible que mu dependa de ambos. Entonces, por eso vamos a separar esto en 3 casos. Y en esta clase solo nos vamos a centrar en el caso 1. Entonces, ¿cuál es el caso 1? La primera suposición que yo voy a hacer es la suposición de que la función mu de xy realmente no depende de las dos, sino que solo depende de la variable x, ¿no? Porque es un caso que se me puede presentar, que el factor integrante solo me dependa de una variable y que esa variable sea x. Entonces, si yo tengo que mu, si estoy suponiendo que mu, la función, solo depende de x, entonces voy a reescribir lo que tenía hasta el momento. 1 sobre mu por n por la derivada de mu respecto a x, sigue menos m por la derivada de mu respecto a y. Pero si yo estoy suponiendo que mu solo depende de x, la derivada de mu respecto a y me va a dar 0, porque mu solo depende de x. Entonces la derivada de mu respecto a y va a ser 0. Entonces aquí pues menos 0. Si quieren lo escribimos, se nos cancela porque mu no depende de y según lo que estoy suponiendo. Y esto va a ser igual a la derivada de m respecto a y menos la derivada de n respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el lado izquierdo, esa n que está, bueno, primero quitemos el 0 para que nos quede más claro. Nos queda 1 sobre mu por n por la derivada de mu respecto a x va a ser igual a la derivada de m respecto a y menos la derivada de n respecto a x. Entonces, como yo quiero hallar mu, entonces en el lado izquierdo el n que está multiplicando pasa a dividir y nos queda que 1 sobre mu por la derivada de mu respecto a x es igual a la derivada de m respecto a y menos la derivada de n respecto a x y la n que tenía en el lado izquierdo multiplicando, como les dije, pasa al lado derecho a dividir. ¿Listo? Entonces, como mu solo depende de x, por eso me ha quedado en el lado izquierdo solo cosas que dependen de x, mu que depende de x y la derivada de mu respecto a x. Ahora, si yo tengo que aquí hay una igualdad, que 1 sobre mu por la derivada de mu respecto a x es igual a todo lo de la parte derecha, ¿qué tiene que pasar? Lo del lado izquierdo solo depende de x. Entonces, si es una igualdad, tiene que pasar que el lado derecho también solo dependa de la variable x, o si no, no tendría sentido que el lado derecho dependa de x y que el lado izquierdo, dependa de x y que el lado derecho dependa de y. Entonces, para que haya una consistencia en la igualdad, según lo que estoy suponiendo, tiene que pasar que la parte derecha de la igualdad solo dependa también únicamente de la variable x. Es decir, vamos a llamar toda esta parte derecha, vamos a decir que es una función g que depende únicamente de la variable x. Entonces, ¿quién es g de x? Va a ser
la derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x sobre n. Si usted halla la función g, como usted ya tiene m, usted ya tiene n en su ecuación diferencial, si usted halla la función g y no le queda dependiendo únicamente de x, entonces no está en el caso 1 que estamos considerando acá, porque el caso 1 que estamos considerando acá me dice que la función mu solo depende de la variable x. Por lo tanto, lo que tenemos al lado derecho debe depender únicamente de x. Entonces, sigamos suponiendo que sí, que me dio algo coherente, que tengo que en el lado derecho eso solo me depende de x. Entonces, si eso solo me depende de x, entonces tendría que 1 sobre mu por la derivada de mu respecto a x sería igual, ya les dije que toda la parte derecha la vamos a llamar g de x. Entonces, como ya tenemos esto, entonces nosotros lo que queremos es hallar quién es nuestra función mu. Entonces, ¿quién va a ser nuestra función mu? Entonces, para hallarla, esta derivada respecto a x que está dividiendo, la paso al otro lado a multiplicar, hago una separación de variables y me queda que 1 sobre mu por d mu. Ah, otra cosa que olvidaba decirles. Aquí, por estar suponiendo que mu solo depende de x, entonces esto ya no es derivada parcial. Yo no puedo decir derivada parcial de mu respecto a x, porque yo ya sé que mu solo depende de x. Entonces esto sería una derivada ordinaria. Esto sería la derivada de u respecto a x. ¿Listo? En todas estas partes. Ojo, estoy diciendo que mu, no que m ni que n. Estamos diciendo únicamente que la función mu depende de x. Por eso aquí pues sería una derivada ordinaria. Listo. Y entonces este de x que está dividiendo lo pasamos al otro lado, lo pasamos a multiplicar y nos queda g de x por el diferencial de x. Y aplicamos integral en ambos lados, como les decía, separamos variables, entonces nos queda la integral de 1 sobre mu por d mu es igual a la integral de g de x por dx. Listo. Y entonces, ¿quién es la integral de 1 sobre mu si estoy integrando respecto a mu? La integral de 1 sobre mu sería logaritmo natural del valor absoluto de mu igual a la integral de g de x de x. ¿Listo? Entonces, para quitar ese logaritmo natural, aplicamos exponencial en ambos lados. Como la idea es hallar mu y estoy hablando de un factor integrante, entonces no voy a necesitar ni el valor absoluto ni de la constante de integración. Yo ya les dije que el factor integrante puede que no sea único, entonces simplemente acá nos queda, si aplico exponencial en ambos lados, al lado izquierdo se me cancela la exponencial con el logaritmo natural y me queda que mu va a ser igual a la e a la integral de g de x por dx. Entonces, si el factor integrante solo depende de la variable x, entonces el factor integrante va a ser Euler elevado a la integral de g de x, donde ya les mencioné hace un momento quién era g de x. G de x era la derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x, y esto está sobre el n. Entonces, este va a ser nuestro g de x
y por tanto nuestro factor integrante va a ser mu igual Euler elevado a la integral de este g de x. ¿Listo? Entonces, recuerden que aquí el supuesto es que la función g de x únicamente depende de la variable x. Si nos llega a dar que esa función g de x depende también de y, entonces ya no podemos hallar el factor integrante como lo estamos viendo acá. Vamos a resolver un ejemplo. Como les mencionaba hace un momento, en esta clase solo vamos a ver este primer caso. En las próximas clases vamos a ver qué pasa en el caso 2 y en el caso 3, es decir, en el caso en que mu solo dependa de y y en el caso en el que mu dependa tanto de x como de y. Entonces vamos a resolver un ejemplo en este caso. Entonces digamos que tenemos la ecuación diferencial xy menos 1 por dx más x al cuadrado menos xy por dy igual a 0. Listo. Entonces esta es nuestra ecuación diferencial. Entonces vamos a ver si esta ecuación diferencial es exacta o no. Entonces lo primero que hacemos es sacar quién es m de xy. M de xy sería xy menos 1 y sacar n de xy, que sería igual a x cuadrado menos xy. Entonces, de aquí debemos sacar quién es la derivada parcial de m respecto a y y quién es la derivada parcial de n respecto a x. ¿Quién es la derivada parcial de m respecto a y? Si derivamos respecto a y, la derivada de xy sería, x es como una constante, entonces nos queda la derivada de xy sería x, la derivada de 1 sería 0. Y la derivada parcial de n respecto a x, entonces la derivada de x cuadrado sería 2x menos la derivada de xy, y es como si fuera una constante. Entonces si yo tengo una constante multiplicada por x, la derivada es la constante. Entonces claramente se ve que la derivada de m respecto a y es diferente de la derivada de n respecto a x. Esto quiere decir que la ecuación diferencial no es exacta. Entonces, si no es exacta, no puedo aplicar lo que veíamos en la clase pasada. Por lo tanto, pues tengo que buscar otra forma de solucionarla. Pero puedo ensayar a ver si existe o si puedo encontrar un factor integrante. Entonces, ¿cómo veo si existe un factor integrante? Según el primer caso que vimos. Entonces, lo primero que tengo que hallar es la función g de x. Si esta función que voy a hallar solo me depende de x, entonces voy a poder hallar un factor integrante. Entonces, ¿quién es g de x? Según lo que veíamos en la teoría hace un momento, según lo que veíamos, el g de x era la derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x sobre n, ¿no? Entonces, voy a escribirla por acá, la derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x sobre n. ¿Y esto es igual a quién? ¿Quién me dio la derivada parcial de m respecto a y? La derivada parcial de m respecto a y me dio x menos la derivada parcial de n respecto a x, es decir, menos, abro paréntesis porque este menos de la fórmula me va a afectar todo lo que sea la derivada parcial de n respecto a x. Entonces me queda, ¿quién es la derivada parcial de n respecto a x? Es 2x menos y. Y esto sobre n. ¿Quién es el n? Miren que n es x cuadrado menos xy. ¿Listo? Entonces,
Aquí me queda que esto es igual a, aplicamos un poco de álgebra, acá me queda x, destruyo el paréntesis multiplicando por menos, menos por más me da menos 2x, menos por menos me da más y sobre x cuadrado menos xy. Hasta ahorita pues no me ha quedado solo dependiendo de x, voy a ver si puedo hacer más álgebra. X menos 2x me queda menos x más y sobre, observemos que en el denominador hay un factor común que es x por, si saco factor común x me queda x cuadrado dividido x me da x menos xy dividido x me da y. Fíjense que voy a poder cancelar con algo de arriba, pero arriba no tengo los signos. Voy a factorizar un menos en el numerador. Entonces me queda menos. Si saco factor común menos, cambio de signo a la x y cambio de signo a la y. Entonces me queda x menos y sobre x por x menos y. Y ahora sí observamos que se ha cancelado el x menos y esto es igual, como en el numerador me quedó un menos, entonces es un menos 1 sobre x que me quedó en el denominador. Por lo tanto, hemos obtenido que g de x me ha dado menos 1 sobre x. Entonces, si yo ya obtengo g de x, entonces me queda, según la teoría, ¿quién va a ser el mu de x, el factor integrante? Entonces miren la teoría. La teoría dice, si usted pudo hallar g de x, el mu va a ser igual a Euler elevado a la integral de g de x. Entonces, integral de menos 1 sobre x por dx. Listo, entonces vamos a hallar ese factor integrante. Me queda que mu de x es igual a Euler a la menos la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Les recuerdo que en el factor integrante pues no es necesario el valor absoluto, pero pues acá lo estoy escribiendo. Entonces nos queda mu de x es igual, para que no me quede Euler a la menos, entonces voy a bajarlo al denominador con exponente positivo 1 sobre Euler a la logaritmo natural de x o de valor absoluto de x, pero como les decía no es necesario. Y con esto ya sé que el factor integrante mu de x es igual a, fíjense que se cancela el Euler con el logaritmo natural y como les digo no es necesario ni la constante de integración ni el valor absoluto. Entonces me ha quedado que el factor integrante es 1 sobre x. Ese es el factor integrante para nuestra ecuación diferencial. Entonces este de aquí es el factor integrante. Entonces, ahora sí, vamos a la definición de lo que es un factor integrante. Es un factor o es una función que se multiplica por la ecuación diferencial y la convierte en exacta. Entonces, multiplicamos la ecuación diferencial por el factor integrante. O por el factor de integración que es el mu de x. Es decir, vamos a multiplicar la ecuación diferencial que teníamos al inicio por 1 sobre x. La ecuación era xy menos 1 por dx, entonces vamos a multiplicar eso por 1 sobre x. Entonces, 1 sobre x por xy menos 1, perdón, por dx
más x cuadrado menos xy por dy, y eso también lo multiplicamos por 1 sobre x, entonces más 1 sobre x por x al cuadrado menos xy por dy igual a 0. Si hacemos eso y metemos el 1 sobre x en los paréntesis, nos queda, en el primer paréntesis, nos va a quedar xy por 1 sobre x, se cancela la x, me queda y menos 1 por 1 sobre x va a ser 1 sobre x por dx, y vamos a distribuir el 1 sobre x en el segundo paréntesis. 1 sobre x por x cuadrado, me queda x porque se cancela una x del x cuadrado, menos xy sobre x, me va a quedar únicamente y por dy. Podemos hacer la prueba. Hallemos aquí quién es el m y quién es el n. Entonces, ¿quién es el m para esta ecuación diferencial? Es y menos 1 sobre x. ¿Y quién es n en esta ecuación diferencial? Va a ser x menos y. Y pues, si hacemos ahora la prueba, la derivada parcial de m respecto a y va a ser igual a 1, y la derivada parcial de n respecto a x va a ser igual a 1. Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Como es exacta, según vimos en la clase del video anterior, existe una función f de xy igual a constante, tal que la derivada parcial de f respecto a x va a ser igual a m, es decir, va a ser igual a y menos 1 sobre x. Entonces, para poder hallar f, lo que hacemos es integrar respecto a x. Si integramos respecto a x, nos queda que al integrar la derivada parcial de f respecto a x, entonces nos da la función f. Si yo integro la derivada de f respecto a x, la integro respecto a x también, pues me da f. Es igual a la integral de y menos 1 sobre x integrando respecto a x. Estamos integrando respecto a x. Entonces me queda que f de xy es igual a la integral de y, si estoy integrando respecto a x, la integral de y va a ser y por x, menos la integral de 1 sobre x va a ser logaritmo natural, ahora sí necesito el valor absoluto, de x más la constante de integración. Pero recuerden que como estoy integrando respecto a x, acá la constante de integración es una función phi que depende de y. Listo. Y ya y f de xy, me hace falta hallar ¿quién? Phi de y. Entonces, ¿cómo hallo phi de y? Como yo sé que la derivada parcial de f respecto a y es igual a n de xy, eso lo dice la teoría, entonces vamos a derivar la función que acabamos de hallar, la vamos a derivar respecto a y. Entonces, ¿qué nos da? Si derivo respecto a y, nos queda la derivada de x es x, la derivada del logaritmo natural sería 0 porque estoy derivando respecto a y, más la derivada de phi de y respecto a y. Y esto tiene que ser igual a n. ¿Quién es n? Según lo que vimos, n es x menos y. ¿Listo? Entonces, la n de xy que teníamos acá. Listo. Entonces, si observamos, en esta igualdad se nos va a cancelar la x. Por lo tanto, nos queda que la derivada
de phi de y respecto a y, o phi prima de y, porque phi solo depende de y, va a ser igual a menos y. Entonces, ¿cómo voy a hallar phi? Integrando. Integro respecto a y. Entonces me queda, si integro respecto a y, el lado izquierdo me va a quedar phi de y, porque estoy integrando respecto a y la derivada respecto a y. Es igual a la integral de menos y respecto a y. Por lo tanto, phi de y, el menos sale de la integral y la integral de y va a ser y a la 2 sobre 2 y recordemos que tenemos ahora sí que sumar la constante de integración. Finalmente, tenemos que escribir quién es la función f. Entonces, por lo tanto, miren que habíamos hallado que f de xy era y por x menos logaritmo natural de x más phi de y, pero phi de y ya la hallamos, entonces menos y cuadrado sobre 2 más la constante k. Y esto a la vez tiene que ser igual a una constante c, porque habíamos visto que eso se igualaba, la función f de xy tiene que ser igual a una constante c para que el diferencial total sea igual a 0. Entonces así, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución de la ecuación diferencial? La solución de la ecuación diferencial va a ser yx menos logaritmo natural de x menos y a la 2 sobre 2. Esa constante k la vamos a pasar para el otro lado. Y me queda una constante en el otro lado simplemente. ¿Listo? Si queremos podemos multiplicar toda la ecuación diferencial por 2 para quitar el denominador. Entonces nos queda 2xy menos, si yo multiplico el logaritmo natural de x por 2, ese 2 puede subir como cuadrado de la x y al tener la x al cuadrado ya no necesito el valor absoluto, menos y cuadrado igual a la constante c multiplicado por 2 es otra constante, la voy a seguir llamando c, pero sabemos que es otra constante. ¿Listo? Entonces, si querían acá le podríamos C1 para que ya sepamos que aquí sería simplemente una constante. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial. Listo, muchachos, esto sería el tema de factor integrante, caso 1, porque recuerden que faltaría ver el caso 2 de factor integrante, es decir, el caso en el que el factor de integración sea dependiente de y o que el factor de integración dependa tanto de x como de y. Listo, muchachos, muchas gracias.